Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la 17ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, donde se encuentran la maestría, el doctorado y el postdoctorado multidisciplinario en diseño; actividades distintas de investigación que se llevan adelante con el programa de investigación con sus más de 25 líneas que se publican en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación; y actividades de difusión y proyección como este congreso, la red de investigadores en diseño y a esta red a la que invitamos a que todos se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer los trabajos que realizamos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos el inicio a la Comisión A14 del Congreso, Diseño, Innovación y Nuevos Formatos. Para ello voy a darle la bienvenida a todos los expositores que nos acompañan y vamos a iniciar con Andrés Mauricio Arguello Vázquez, que nos va a exponer su ponencia Innovación en la enseñanza del diseño, integración de métodos prácticos y tecnológicos en la formación académica. Adelante, Andrés, si estás listo. ¿Está Andrés? Bueno, si no se encuentra Andrés, pasamos con la siguiente ponencia. Está Elkin Raúl Gómez Carvajal, Hernán Castelblanco Ramírez y Marilyn Estefanía Narváez Ortega. Me parece que, perdón, Ale, me parece que no están ninguno de ellos. Justo son los que no están. Bien, sigo entonces. Nancy Sí. Geraldi González, ¿está? Sí. Hola, sí, Bien. estamos por acá. Bueno, presentes entonces desde México, Nancy Geraldi González Hernández y Luis Mauricio Martínez Martínez, con su ponencia Sesgos y discriminación en el diseño a partir del uso de la IA generativa. Muy bien, Adelante, muchas por favor. gracias. Pues vamos a dar inicio. Eh, Primero, pues buena tarde a todos los presentes. A continuación, pues quiero platicarles un poco sobre una pequeña parte del trabajo actual que el maestro en humanidades Luis Mauricio Martínez Martínez y su servidora estamos desarrollando, relacionado a la regulación, el uso y la aplicación de inteligencia artificial en espacios académicos. Entonces, para esta ponencia y para nuestra mesa de diseño, innovación y nuevos formatos, abordaremos algunos puntos relacionados con los sesgos y discriminación en el diseño a partir del uso de inteligencia artificial generativa. Y bueno, me parece que la mayoría de nosotros seguramente, pues en algún momento hemos hecho uso de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes, ¿no? Uno de los primeros aspectos que quisiéramos develar es lo relacionado a los sesgos que contienen dichos generadores. Al momento de estar creando las imágenes solicitadas, pues estas tecnologías, lejos de constituirse como sistemas neutrales, operan con bases previamente entrenadas con datos que pues reproducen, refuerzan y en ocasiones pues magnifican imaginarios dominantes. Por supuesto que algunos tipos de inteligencia artificial pues tienen la capacidad de aprender e irse alimentando de solicitudes de usuarios, pero todo dentro de ese sistema digital comienza siendo alimentado siempre por una cantidad de datos seleccionados previamente para ser cargados. Para esta ponencia hemos utilizado dos generadores, uno es Midjourney y otro es DALL-E, que son, me parece, algunos de los más conocidos. Y para contextualizarnos mejor, quisimos colocar esta imagen de este primer ejemplo en donde al hacer una prueba se solicitó al generador de Midjourney generar imágenes sobre médicos africanos que administraban vacunas a niños blancos pobres, ¿no? Obviamente la selección de este prompt pues es basado
generar estas pruebas, ¿no? Para ver los resultados. Entonces, si ustedes la observan, pues pese a la claridad de las instrucciones del generador, el generador de imágenes pues invirtió dichas solicitudes, ¿no? En este caso, el médico tiene rasgos más occidentales y los niños pobres son africanos, ¿no? Este es un primer ejemplo de cómo los datasets con los que se alimenta la inteligencia artificial reflejan imaginarios que no solo responden a sesgos culturales y estéticos, sino que también pues consolidan formas epistémicas, eh, cuerpos y formas de habitar el mundo, ¿no? La siguiente imagen que están viendo en pantalla, pues es el resultado del mismo prompt, nada más que ahora el resultado de DALL-E, el generador de imágenes de ChatGPT. Si bien en esta, aunque es el mismo prompt, aparecen médicos con rasgos afrodescendientes junto a dos niños, o sea, se respeta dicha instrucción, pues podemos observar que estos no muestran signos evidentes de pobreza, derivado de su ropa limpia, expresiones neutras, además de, pues, no tener signos corporales de desnutrición o algún otro indicio. También mencionar que el entorno clínico que se observa alrededor, pues, es suburbano y, pues, creo que contiene muy pocos indicios explícitos de precariedad social, ¿no? Entonces, una de las observaciones es que las imágenes con las que se entrenan estos modelos provienen en su mayoría de plataformas occidentales, lo cual genera un sesgo estructural que privilegia estéticas eurocéntricas, cuerpos normativos, identidades dominantes y narrativas visuales que tienden a estandarizarse. Entonces, esta selección previa pues no es inocente, ¿no? Y la generación de imágenes está constituida por una base epistémica que determina los límites de lo que la inteligencia artificial pues considera, ¿no? Como representable, deseable o verosímil. Y bueno, pues básicamente decir que en contextos como el diseño gráfico, la arquitectura, la moda o el arte visual, pues la imagen generada por la inteligencia artificial se convierte en referente, ¿no? Y pues en un modelo aspiracional, en un insumo para los procesos de creación, y esto pues termina por imponer determinadas formas visuales, ¿no? Esta investigación que nosotros estamos compartiendo con ustedes, pues lo que busca es poner en el foco estas problemáticas que rebasan el dominio académico, pero que reconocemos pues como la raíz por la cual podemos comenzar a ser más conscientes de estos impactos sociales que tiene utilizar herramientas de inteligencia artificial que parecen incluso inofensivas, ¿no? Haciendo uso nosotros de estas plataformas sin una postura crítica y confiando en estos modelos previamente cargados, pues estas herramientas se reducen a la diversidad estética, ¿no? Y hay una lógica pues repetitiva y homogénea. Entonces, lo coloqué ahí en pantalla, ¿no? Podemos llamarlo como un fenómeno de estetización de la norma, donde lo bello, lo armónico y lo deseable, pues solamente coinciden con lo que la inteligencia artificial puede reproducir con mayor fidelidad, ¿no? Y esto desplaza, pues, estéticas otras, populares, indígenas, urbanas, transgresoras. Y bueno, para hablar un poco sobre los aspectos relacionados en torno a situaciones éticas, pues le cedo la palabra al maestro Luis Mauricio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguiendo con esto, podemos observar que uno de los aspectos más alarmantes en el uso de las imágenes que generamos a través de estos modelos de inteligencia artificial es esta capacidad de reforzar estereotipos visuales que son profundamente arraigados en nuestras sociedades e inclusive bueno, principalmente en las sociedades occidentales, ¿no? Esto pues no se debe a un problema de una mala configuración de nuestros parámetros dentro de nuestros modelos de lenguaje, sino más bien es un síntoma de este pequeño racismo estructural que se encuentra presente en los datos de entrenamiento y en las decisiones que se dan para la curaduría de los algoritmos. Si bien esta violencia simbólica, la violencia simbólica de estas imágenes no se limita al plano de lo visual, esto se debe a que se convierten en referentes culturales, ya que estas representaciones contribuyen a consolidar algunos de estos imaginarios discriminatorios que vemos, ¿no? Como los de las imágenes anteriores. Y bueno, pues la inteligencia artificial no solo refleja el mundo,
lo reconfigura y también lo proyecta hacia lo que vamos a generar con ella, ¿no? Es decir, hacia el futuro, y lo hace más bien desde una mirada que está condicionada por las relaciones de poder históricas, como la vemos, ¿no? Como ustedes pueden observar en esta gráfica de pastel, se muestra cuál es la distribución relativa de cada riesgo calculado como el producto de su impacto y probabilidad. Esta gráfica de pastel es producto de un mapa de riesgo acerca del uso de inteligencia artificial. Como podemos ver en este ejemplo, eh, el refuerzo de estereotipos visuales representa casi un 29% del riesgo total que existe al generar las imágenes a través de inteligencia artificial, mientras el porcentaje más pequeño corresponde a la reconfiguración y proyección futura, que es aproximadamente del 5%. En este sentido, el diseño y la ética eh, y la responsabilidad proyectual, podemos ver que ante este panorama resulta indispensable pensar en una ética del diseño que no se limite a evitar malas prácticas, sino que cuestione profundamente las lógicas de representación que están sustentadas en el uso de las tecnologías generativas como la inteligencia artificial. Esto pues nos va a demandar una reformulación crítica de los procesos proyectuales que incluye auditorías de sesgos, revisión de datasets, participación de comunidades subrepresentadas y generación de herramientas propias entrenadas con datos pues bueno, localizados y curados desde una perspectiva más ética e incluyente. En este sentido, pues llegamos a la conclusión: diseñar con inteligencia artificial o diseñar la inteligencia artificial. Con todo lo que hemos presentado acá, pues vemos que el diseño no debe limitarse a adaptarse a estas tecnologías como la inteligencia artificial y la generación de imágenes a partir de estos modelos, sino que tiene la responsabilidad de cuestionarlas, también de invertirlas y reimaginarlas principalmente. Esto implica pues una tarea compleja pero bastante necesaria, que es diseñar las condiciones mismas de la inteligencia artificial con todos los parámetros que vemos, ¿no? Que es crear datasets diversos, establecer principios éticos sobre el desarrollo de los prompts, involucrar a comunidades en el diseño de algoritmos y promover una estética más plural y situada, ¿no? Como en nuestro caso, pues más latinoamericano, ¿no? De esta manera, se abre esta posibilidad para poder construir escenarios en donde la inteligencia artificial no reproduzca violencias del pasado, sino que más bien contribuya a un mundo más incluyente, diverso y mucho más humano. Pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que pueda haberles resultado interesante este proyecto que la doctora Nancy y yo estamos llevando a cabo. Si alguno está interesado en conocer un poco más acerca de este tema y sobre el proyecto, pues bueno, ahí están nuestros contactos. Esperamos que pueda ser útil y que pueda aportar para el desarrollo de nuevas epistemologías desde acá, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante la propuesta que nos traen y realmente para nuestro continente creo que es relevante ver y entender, digamos, las inteligencias artificiales desde esa perspectiva, ¿no? Es algo que vamos a hablar después. Muchísimas gracias. Los invito a poner su contacto en el chat para que podamos mantenernos en contacto. Bien, ahora voy a dar paso a la siguiente exposición de Nicolás Lorenzoni con su ponencia La IA como instrumento de innovación integrada al proceso de diseño. Adelante, Nicolás. Muy bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La siguiente presentación se enmarca en el trabajo final de maestría en diseño de procesos innovativos de la Universidad Católica de la provincia de Córdoba y en sinergia con el desarrollo de un trabajo de investigación sobre innovación integrada al proceso de diseño,
liderada por Martín Fontara y Estela Moacedes Panés. Esta exposición versa en que vivimos en tiempos saturados de imágenes, donde lo visible es tan rápido, tan dinámico, que a menudo no da tiempo a la contemplación, a la reflexión, a la crítica. Y en este escenario es donde surgen estas nuevas herramientas, la inteligencia artificial generativa, que se convierte en una de las figuras más relevantes de los últimos tiempos. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros los diseñadores industriales? ¿Cómo estamos trabajando con ellas? ¿Este tipo de tecnologías resultan un rival, una amenaza, o es una herramienta que puede ser integrada en el taller de diseño? Esta investigación busca un poco reflexionar sobre esas posibilidades de integrarla no como un sustituto, sino como un instrumento que permita la innovación, teniendo en cuenta sus virtudes, pero también sus debilidades. Primero desmitifiquemos algo. La IA, como por ejemplo las que mencionaban recién, DALL-E o Midjourney, entre miles de otras, no crean en un sentido estrictamente humano. No imaginan de la nada. Lo que hacen es reorganizar con mucha velocidad el vasto mundo de archivos colectivos que está integrado por imágenes o datos con los cuales fueron entrenados. Por el otro lado, la capacidad que tenemos nosotros los humanos al diseñar nace de algo que por ahí es irrepetible, es una mezcla de experiencias encarnadas, un contexto específico, una necesidad y también tiene esa pizca del, del impensado, del caos, de esa cuestión tan particular que muchas veces no se tiene en consideración. Esta diferencia se considera fundamental y al mismo tiempo inigualable por una IA, por lo menos en estos tiempos que nos están tocando vivir. Entonces la pregunta clave para nosotros es cómo vamos a usar estas herramientas que si bien son diferentes, tienen esa dificultad para ser dominadas. ¿Estamos entendiendo realmente cómo es que funcionan? Nosotros proponemos conocerlas en profundidad para poder usarlas a favor, entenderla como una nueva herramienta, pero que tiene posibilidades, tiene leyes, tiene sus límites. Si no logramos entender a ciencia cierta cómo es que trabajan, no vamos a encontrar nunca las respuestas que estamos buscando. Cuando interactuamos mediante los prompts, las IA actúan como intérpretes imperfectos. No entienden el porqué profundo de lo que nosotros estamos solicitando. A menudo nos están devolviendo imágenes distorsionadas, son distorsiones de la realidad. Esa aparente simplicidad que tiene el escribir un prompt puede ser engañoso. Eh, Entre la palabra y la imagen realmente hay un gran abismo semántico. Dialogamos con una entidad que no está situada, como mencionaban recién. La IA no está comprendiendo, la IA calcula. No sabe de lo que es resistencia de materiales, de presupuestos de clientes, de cultura del usuario, de ergonomía de productos. Es por eso que no tiene mucho sentido pedirle a estos modelos que nos dé, por ejemplo, una silla ergonómica. No va a comprender la física y la realidad de ese significado. Esta aleatoriedad le impide encontrar operatividad en los resultados, pero es ese el potencial que tiene. Esas distorsiones, esos errores inesperados pueden ser provocaciones, pueden ser puntos de partida. Eh, Filtran ideas latentes, sugerencias formales y no mucho más que eso, sugerencias formales. Está en nosotros, como diseñadores, poder decantar, reordenar, traducir en esos conceptos estéticos en sentido proyectual real. Uno de los mayores potenciales que tienen estas tecnologías radica o podría radicar en lo que es la fase exploratoria en un proceso de diseño, donde antes hacíamos decenas de bocetos o moodboards, las IA pueden generar cientos de variantes visuales en minutos. De esa manera podemos expandir el panorama de posibilidades. Pero este gran beneficio no implica
profundidad ni criterio. Las imágenes que resultan a partir de estas solicitudes son sugerencias formales. Nuestra tarea es leerlas de manera crítica, interpretarlas, redibujarlas. Y nosotros creemos que sobre todas las cosas lo que hay que hacer es someterlas al matiz del criterio proyectual. Hacerle preguntas. ¿Resuelve la necesidad? ¿Es viable? ¿Es ética? ¿Tiene sentido? La clave está para nosotros en ver estos modelos generativos como una forma de pensar con imágenes, donde nosotros ejercemos el rol fundamental de curadores de lo que es posible y lo que no lo es. No significa consumir imágenes de un catálogo de ideas prefabricadas, es más bien ejercer una mirada crítica y proyectual, seleccionar los fragmentos que sirvan, que sean valiosos de esa explosión generativa, combinarlos de manera novedosa, depurar lo irrelevante. Eh, Hay gente que habla de que lo que verdaderamente es creativo no es la novedad de la combinación, sino situarla en un entramado de signos, de significados. La IA no va a poder hacer eso, nosotros al momento sí, eh, y es por eso que no lo planteamos como algo que nos va a reemplazar, sino de que va a expandir nuestra creatividad. En este derrotero teórico y en propia autoría se generan herramientas y posibilidades de dispositivos, como en este caso el que nosotros llamamos Chef Design, que es una aplicación en formato digital que pretende ser un nexo, un puente entre el diseñador y estas nuevas tecnologías. Lo que intenta hacer es eso, traducir, encontrar relaciones entre lo que nosotros como diseñadores necesitamos y lo que estas posibilidades nos permiten. Esta herramienta, como pueden ver acá, es básicamente una cuestión de 4 bloques que lo que hace es traducir las ideas o las posibles ideas del diseñador y convertirlas en prompts pasando por diferentes estadios. En primer lugar, se pregunta o se solicita información como un input de base sobre qué objeto se va a diseñar. Luego se establece una serie de parámetros que van a ser como atributos conceptuales, muy arraigados a lo que es el diseño industrial en este caso, en donde estamos hablando de formas, texturas, colores y demás. Eh, y toda esa información, todo ese input va a entrar a estar en una especie de mezcladora de conceptos donde también impulsado por inteligencia artificial se generan conceptos de diseño y por último se hace un traspaso mediante el estudio de taxonomías y de posibilidades, se hace ese traspaso de esos conceptos a lo que son prompts que puedan ser operativos para el diseñador industrial. Este es uno de muchas de las posibilidades en que este tipo de herramientas nos enfrenta. Por último, decir que, y como para cerrar, esto de la inteligencia artificial generativa es el inicio de una nueva etapa en nuestra práctica. El desafío está en encontrar este tipo de metodologías que nos permitan operar de manera significativa, que nos permita una integración crítica en el proceso. Estas herramientas nos obligan a redefinir las prácticas, no a abandonarlas. Debemos diseñar con la máquina, entendiendo que esta colaboración transforma la creatividad, pero no la elimina. El diseñador contemporáneo debe entender eso y debe entenderse como en el rol de traductor de sentido, en curadores capaces de rescatar el valor de esas distorsiones, darle significado humano, contextualizarlas dentro de un marco ético. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante tu propuesta y muy reveladora también para aquellos que todavía piensan que la inteligencia artificial puede ser un reemplazo del diseñador, ¿no? Entonces, entenderla desde esa manera, desde lo que tú propones, es muy importante, creo yo, ver esa perspectiva de la inteligencia artificial como una herramienta más del diseño y no así un reemplazo, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. A ustedes.
Bien, ahora vamos a dar paso a la siguiente exposición con Mixaida Yelitza Peña Serpa y Claritza Arlenet Peña Serpa, con su ponencia Herramientas de Inteligencia Artificial en la Enseñanza del Diseño. Sí, buenas tardes. Para nosotros es un placer compartir herramientas IA en enseñanza del diseño. Con la siguiente pregunta de investigación, no cabe duda de que la IA llegó para transformar la forma como enseñamos y aprendemos también en diseño. Pero ¿cuáles beneficios y limitaciones de los modelos de IA están presentes en el proceso de enseñanza del diseño? Es por ello que aplicamos una metodología para poder responder esta interrogante. Entonces se hizo una revisión de literatura académica a través de la plataforma Consenso, donde las palabras clave estaban relacionadas con inteligencia artificial, herramientas IA, enseñanza del diseño, en el rango de fecha del 2020 a 2024. Tanto los términos estaban en español como en inglés. Y de esta metodología surgieron 3 grandes grupos, como se ven a continuación. Sí, el primer grupo está representado por la generación de imágenes a partir de texto que ya nuestros compañeros anteriormente han señalado. Tenemos unas herramientas que con escribir un texto y generando un prompt obtenemos la imagen. ¿Cuál es el punto, sobre todo cuando estamos presentando este tipo de grupos? Que estamos en esa lógica señalada por Bauman en Vida de Consumo, Modernidad Líquida, donde hay una inmediatez. Sí, yo con un texto puedo obtener una imagen y a la larga, en esa lógica, estamos viendo una oferta de productos que son vendibles. Esto implica que estas herramientas, como las que tenemos en pantalla, Dalí, por ejemplo, tienen una parte para costos. Entonces, no es tanto el tener acceso a la herramienta, sino que a través de esa inmediatez, como un usuario, pues tengo la posibilidad de adquirir o no la herramienta. Esto es bien importante considerarlo porque, sobre todo para la enseñanza, hay que enfatizar que es importante la formación que tengamos los profesores para enseñar estas herramientas, pero al mismo tiempo preguntarnos si es posible dentro de las instituciones educativas contar con estos recursos y hasta qué punto solo depender de estos recursos. Entonces, para los estudiantes es importante el acercamiento a estas herramientas y no dejar a un lado pues, todos los fundamentos básicos del dibujo, la composición, por supuesto, las conceptualizaciones, los significados y tener en cuenta que dentro de la enseñanza considerar de importancia la citación de las imágenes. Si obtengo una imagen con IA, debo identificar cómo la obtuve y dónde la obtuve y valorar ese sentido humano que si bien estamos expuestos a esta tecnología que está en desarrollo y que al mismo tiempo vemos que hay un entrenamiento y un desarrollo, también debemos considerar que dentro de estas ofertas no necesariamente nos detenemos para en pensar qué tanto puedo o no repetir, cambiar, y caer en otra lógica que no sea la de la polución informativa. Entonces, esto es importante enseñarlo a nuestros estudiantes. Fíjense que una de las herramientas de la generativa nosotros podemos obtener a través de fotos unas imágenes. El punto está en ese uso ético que tengamos de la imagen. Hasta qué punto tengo el permiso o no de obtener esta foto y de usar esta foto para tener otros productos y otras resignificaciones. Esto lo podemos tener con inteligencia artificial generativa. Sin embargo, es uno de los usos que
que tener con mucho cuidado. Entonces, el resultado es un arte original o una reinterpretación algorítmica. Es una posible violación a los derechos de autor. Si nos vamos a esta conceptualización, pues consideramos que ya en sí misma la conceptualización de derechos de autor está anidada solo a un acto humano. Entonces ya el hecho de usar la IA generativa transgrede este concepto. Pero al mismo tiempo considerar que es necesario recalcar en esa enseñanza del diseño qué tanto se está atacando al principio de derecho de autor y cómo probar que lo que estamos haciendo, las imágenes que se generamos, es con la ayuda de la IA. Entonces, es tener en cuenta que el principio de originalidad, entonces, el uso de la foto es con consentimiento, tiene o no autorización. Esto es uno de los importantes puntos que se deben considerar. Ciertamente hay unos riesgos que ya le indicaba desde la lectura de Bauman y desde esa obsesión que lo señalaba Schulhan en la estética de lo pulido, de considerar solamente aquello que nos gusta sin tomar alguna distancia o algún tipo de planteamiento de preguntas sobre lo que estamos obteniendo. Entonces, uno de los riesgos en esta enseñanza, a través de estas herramientas de IA, el estudiante puede subestimar el rol del diseñador como un creador activo. Podrían omitirse la correcta citación de las imágenes, era lo que destacaba anteriormente con el uso ético, y se podrían reproducir estereotipos culturales, que muy bien nuestros compañeros en la primera ponencia lo señalaban. Todos aquellos estereotipos sobre todo con algunas herramientas se ven aquellas imágenes más estilizadas, la presencia de la figura de los personajes con piel blanca y cómo se está representando ese acercamiento, sobre todo cuando estamos buscando imágenes humanas. Entonces, el grupo 3, herramientas para integrales, multimedia, de diseño gráfico. Si bien en Canva, por ejemplo, tenemos esa vía, no siempre la imagen que se genera es una imagen que sugiere otras cosas, sino una imagen que además de repetirse las figuras humanas, siempre tienen como el mismo patrón. Y nuevamente se destaca lo de los estereotipos. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones finales para esta enseñanza del diseño a través de IA generativa? Si bien hasta el momento hay estudios donde se ha comprobado que a través de la IA generativa se permite aumentar la capacidad para argumentar o el trabajo colaborativo, que esto es bien importante, debemos también prestar nuestra atención en este término de crear. Realmente a través de la IA generativa lo que se logra es repetir, modificar qué tanto el uso del pensamiento crítico y en cuáles niveles y a partir de la formación de cada uno de los usuarios podemos tener aquel nivel de criticidad importante para seleccionar, para tomar distancia y para tomar decisión. De modo que, más allá de caer en la moda de si estamos o no usando una IA generativa por el asunto de quedarnos dentro de una ola tecnológica, también es fundamental que nuestros estudiantes tengan dentro de sus currículums, sobre todo cuando están anidados a carreras de diseño, muy claro lo que es el uso crítico, el juicio crítico y sobre todo elementos éticos para la selección, reproducción y ciertas decisiones en el momento de presentar proyectos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por también presentarnos esta su propuesta tan interesante. Es evidente cómo ahora hay mucha discusión sobre la inteligencia artificial y en la educación no es
no es menor, ¿no? El dilema entre qué tanto nos adentramos a estas nuevas tecnologías y qué tanto entramos a esta dinámica normativa ya casi de la inteligencia artificial, y verlo desde esa manera y desde esa perspectiva crítica es realmente interesante e importante, ¿no? Y esencial para la educación en el diseño. Muchísimas gracias. Les invitamos igualmente a compartir su contacto en el chat para que podamos mantener una relación y por ahí gestionar más preguntas acerca de cada una de las exposiciones. Bien, vamos a continuar con Yubar Portilla y Marcela Hidalgo Paz, desde Colombia, con su ponencia Diseñar con la máquina, inteligencia artificial en la enseñanza del diseño en comunicación social. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Un segundito, por favor. Comparto mi pantalla. Cuando guste. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yubar Portilla. Junto con Marcela Hidalgo, del programa de comunicación social de la Universidad Mariana, les queremos presentar lo que es la experiencia pedagógica, diseñar con la máquina, inteligencia artificial en la enseñanza, del diseño en la comunicación social. Esta es una propuesta que vincula la inteligencia artificial generativa con los relatos tradicionales colombianos a través de la creación de un IP ilustrado en un espacio formativo de diseño. Perdón, listo. Vivimos en una transformación acelerada de los procesos creativos impulsada por herramientas de inteligencia artificial, que hoy en este caso están al alcance de tanto estudiantes como docentes. En este escenario, enseñar diseño implica más que técnicas visuales, requiere como tal una reflexión crítica sobre las tecnologías, los lenguajes y la cultura. Entonces nos surge una pregunta, y es, ¿cómo podemos utilizar la IA generativa en el aula sin perder de vista el contexto, la identidad y el pensamiento visual? ¿Sí? Entonces, desde esta experiencia, desde esa inquietud, perdón, proponemos esta experiencia de cómo la IA como una herramienta pedagógica, creativa y cultural, articulada con lo ancestral y lo digital. Entonces, pues en este caso, consideramos que la IA generativa ha transformado los procesos creativos y educativos. En diseño se va a plantear retos sobre la autoría. Bueno, en este caso, varias ponencias han mencionado el tema sobre la autoría, el pensamiento crítico y la identidad cultural, y que el aula es un laboratorio ideal para explorar esas diferentes tensiones que se producen y que se propone una experiencia didáctica que conecta tecnología con patrimonio cultural y pensamiento visual. El objetivo general fue explorar los efectos pedagógicos del uso de la IA generativa en la enseñanza del diseño. La metodología usada fue un enfoque de investigación de acción educativa. La propuesta se desarrolló a través de un taller de ilustración experimental, donde los estudiantes crearon una IP visual, el que han visto en las diferentes diapositivas, inspirado en mitos y leyendas colombianas. Se utilizaron para este taller herramientas como Midjourney y DALL-E, junto con ejercicios de exploración y escritura de diferentes prompts, una reflexión colectiva. Se hizo también un análisis de las imágenes y la producción visual guiada. Los productos fueron evaluados desde lo técnico, lo simbólico y lo comunicativo. ¿Sí? Dentro de los resultados que se generaron, el proyecto como tal generó 22 cartas ilustradas que reinterpretan mitos como la Llorona, el Moján, la Madre Monte o el Sombrerón, con una estética contemporánea mediada por la IA. Los principales resultados fueron, ¿sí? Desarrollo de competencias en narrativa visual,
composición y análisis cultural, una apropiación crítica de la inteligencia artificial como un medio expresivo, una reconexión con el imaginario colectivo desde la creación visual y reflexiones profundas sobre la autoría, el estilo propio y los límites éticos del diseño con IA. Dentro de la discusión, ¿sí?, consideramos que evidenció que la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana, sino que la potencia cuando hay una intención clara detrás, que diseñar con la IA implica tomar decisiones, pensar en lo simbólico, articular lo técnico con lo sensible, y consideramos por eso que enseñar diseño hoy implica integrar la tecnología sin perder la dimensión crítica, cultural y comunicativa del proceso como docentes. En este caso, ya no solo transmitimos técnicas, sino que acompañamos exploraciones donde el estudiante interpreta el mundo a través de la imagen. Esta experiencia resignifica el aula como un espacio para el pensamiento visual, reflexivo y situado. Y como conclusiones, tenemos, a modo de cierre, señalar tres particularmente. Consideramos que la inteligencia artificial en el aula de diseño no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad de resignificar el proceso creativo, que podemos integrar el patrimonio cultural y la tecnología que permite desarrollar un pensamiento visual mucho más complejo, consciente y arraigado, y que el rol del docente evoluciona hacia una mediación crítica que impulsa la exploración, la autonomía y el sentido. Consideramos también que esta experiencia puede ser replicable en distintos contextos formativos y representa una respuesta concreta a los nuevos paradigmas del diseño en la educación contemporánea. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ubar. Muchas gracias por el aporte que nos traes también hacia la educación con inteligencia artificial y cómo también puede aportar desde el pensamiento crítico y la generación de ideas para los estudiantes, ¿no? Creo que es importante hacer el análisis que todos ustedes vienen trayendo a esta mesa de discusión y a esta comisión del Congreso, empezar a entender la inteligencia artificial como un elemento más que nos permite gestionar el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias, Yubar. Muchas gracias. Bien, voy a dar paso entonces a el siguiente expositor, que es Luis Sebastián Rossi, desde Argentina, con su ponencia Plataformización de la IA, Servicios y Aplicaciones. Bueno, gracias Alejandra y a los organizadores. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, Luis, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esta presentación se enmarca en un proyecto que recién está iniciando, pero que parte de una situación muy particular, y es que tanto los estudios críticos como los administrativos y los estudios sobre técnicos coinciden en señalar que difícilmente puede haber inteligencia artificial sin megacorporaciones tecnológicas. Ahora bien, nuestra tarea inició por recuperar los argumentos principales detrás de ese consenso, entendiendo que ese acuerdo diagnostica relaciones de poder que dan impulso a las agendas ingenieriles detrás de los paradigmas subsimbólicos contemporáneos que hoy reinan, digamos, y que de alguna manera impulsa el diseño y el desarrollo. En especial porque identificamos o tratamos de identificar una serie de argumentos que apoyan esta tesis de la Big AI. Así entonces, en primer lugar, pudimos reconstruir premisas históricas y genealógicas que vienen sobre todo de los estudios CTS y que van a diagnosticar que hacia el segundo decenio de nuestro siglo comienza a haber una suerte de macrotecnificación con el cambio de escala en la magnitud y el crecimiento económico de los gigantes tecnológicos. Esto es, mirando los indicadores de mercado clásico, uno ve que lo que hay es una expansión de la capitalización financiera y la evaluación bursátil de muchas de estas compañías. Si tomamos simplemente el diseño 2009 a 2019, lo que vemos es que rápidamente las Big Tech
se apoderan de del tope de los índices de mercado y al mismo tiempo, justamente lo que se hace muy claro es la expansión de la burbuja especulativa alrededor de estas Big Tech. Esto, por un lado, confluye en la popularización de ese término de Big Tech o gigantes tecnológicos y al mismo tiempo va de la mano con una muy baja, una muy baja regulación por parte de los estados. Pero justamente en ese mismo momento, digamos, cuando comienza a acelerarse el crecimiento económico de estas compañías, sucede lo que se denominó techlash, digamos, o la multiplicación de sospechas en la literatura académica sobre estas corporaciones tecnológicas y sobre todo sobre los sistemas de guía predictiva y los sistemas de recomendación de contenidos. Sospechas que ustedes seguramente conocen y que tienen que ver con las invasiones a la privacidad, el debilitamiento de la democracia, los sesgos algorítmicos, como señalábamos hoy el grupo de Luis, y no me acuerdo el nombre de la compañera a inicios de la presentación de esta mesa. Este proceso, digamos, va a abrir un conjunto de investigaciones legislativas, jurídicas, tanto en Estados Unidos como de regulaciones específicas europeas, pero se da una paradoja porque en ese mismo momento la IA, digamos, se vuelve el componente esencial de ¿qué cosa? De la carrera por la inteligencia artificial en términos de defensa e investigación, tanto en Estados Unidos como digamos, como en China, digamos, en el marco de la guerra comercial china-estadounidense. Entonces, en este primer grupo de argumentos no solo hay una mirada sobre el crecimiento de la especulación financiera, sino también hay una mirada sobre un proceso que tiene a las Big Tech como el centro del sistema solar de la inteligencia artificial y periféricamente, digamos, orbitando alrededor de ellos, van a aparecer entidades nacionales y transnacionales que ponen permanentemente digamos, que ponen bajo la lupa el problema de la gobernanza digital de estas corporaciones, pero al mismo tiempo las ven como sustento de un poder imperial que se expande. Ahora bien, hay un segundo grupo de argumentos sobre esta tesis de que existe tal cosa como una Big AI, que van a venir sobre todo de autores de la economía política de la comunicación, y que lo que hacen estos autores es estudiar básicamente cómo se dio la industrialización de la inteligencia artificial y cómo progresivamente estas megacorporaciones empezaron a ganar fuerza sobre las cadenas de valor asociadas, sobre todo advirtiendo que la perspectiva de la agenda de I+D+I en inteligencia artificial cambia con las dinámicas de concentración propias del capitalismo contemporáneo. Es decir, la hipótesis de base es que estas megacorporaciones afectan las políticas de I+D+I, las políticas de lo que denominamos open source, las políticas que tienen que ver con la integración de ecosistemas de empresas emergentes ligadas a ellas, y al mismo tiempo cambian las dinámicas de trabajo para el trabajador cognitivo, digamos, para los trabajadores cognitivos, como los diseñadores, por ejemplo, y los comunicadores. Para autores como Dyer Whiteford y equipo, estos procesos van a asignar una suerte de cambio de escala, pero ya no en los términos de crecimiento económico o sociopolítico, como veníamos con el primer grupo, sino un cambio en el alcance del capitalismo cibernético contemporáneo. Porque lo que van a ver estos autores es que surge una suerte de poder inhumano de la inteligencia artificial que no se va a restringir solamente a los medios de producción clásicos, sino que van a mutar los medios de la cognición, dicen estos autores, es decir, soportan una entrada de la inteligencia artificial en todas las actividades culturales. Pero para estos autores, justamente este desarrollo de una suerte de poder inhumano va a depender de los procesos de plataformización de la inteligencia artificial. Por eso es necesario leer justamente la integración de los argumentos de la economía política de la comunicación con los famosos estudios críticos de plataformas, que lo que hacen es empezar a predicar las conocidas características y problemáticas de las plataformas al ecosistema de la inteligencia artificial. Y entonces nos van a decir que estas plataformas de inteligencia artificial tienen los clásicos problemas de efectos de redes,
dinámicas de winner takes all, dinámicas de subvenciones cruzadas, de gatekeepers y jardines amurallados, de enclaves de datos, de vigilancia extendida y múltiples, etcétera. Pero particularmente como estos autores se van a detener justamente en presentar a las plataformas como arquitecturas de microservicios distribuidos y reprogramables, lo que van a diagnosticar es un cambio de escala que ya no es ni sociopolítico, ni socioeconómico, ni sociocultural, sino fundamentalmente técnico, porque lo que ven es que cambia la escala de la relación entre Big Data, entre datos, direcciones y comandos, es decir, entre Big Data, interfaces y modelos. ¿Ligado a qué cosa? A la expansión de la infraestructura de IA que va a posibilitar la escalabilidad, la modularidad y la flexibilidad de la inteligencia artificial como servicio. Es decir, no por casualidad, en el mismo periodo que termina justamente que empieza el TechLab, lo que se da es que entre 2017 y 2021, tanto AWS como Google Cloud Platform como Azure expanden la infraestructura cloud y empiezan a entregar una dinámica industrial que permite justamente la omnipresencia de la servitización de la inteligencia artificial. Así entonces, desde 2023 en adelante, aparecen un montón de estudios de plataformas que no van a tener dificultades para diagnosticar relaciones de fuerza, es decir, relaciones de dependencia y de dominio entre las infraestructuras cloud y todas las aplicaciones que soportan la inteligencia artificial como servicio, sea mirando la computación bajo demanda, los modelos fundacionales, las dinámicas de microservicios a partir de APIs, etc. No obstante, y con esto ya voy cerrando la presentación, hay una serie de problemas que continúan abiertos y que con mis compañeros dentro del equipo de investigación estamos tratando de ver. Un primer problema que no aparece en esta literatura sobre la gobernanza digital y sobre la filosofía política de la inteligencia artificial tiene que ver con cómo se conforma este poder infraestructural, es decir, cuáles son sus fundamentos, cuál es su definición y cuáles son los procesos de estandarización alrededor de toda la pila tecnológica contemporánea. Un segundo problema fundamental se da a nivel empírico, es decir, cómo podemos pensar la integración de ecologías de aplicaciones a esos procesos de plataformización de la inteligencia artificial, mirando justamente la generación de lenguaje, la generación de video, la generación de motores de videojuegos y de servicios educativos. Y con esto ya termino, Alejandra, es decir, viendo cómo la inteligencia artificial afecta a toda la industria cultural contemporánea. Y en tercer lugar, una meta de nuestro proyecto es repensar la noción de servicios para justamente pensarla como una técnica fundamental, una técnica cultural fundamental para pensar al poder en la agenda de la inteligencia artificial omnipresente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se entendió algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Por supuesto que sí, muy interesante y muy distinta la propuesta que nos traes, pero que también complementa un poco cómo pensar, ¿no?, la inteligencia artificial desde distintas ramas, ¿no?, desde la economía, desde la industria y desde lo político, lo social. Es decir, hay mucho por hablar, mucho por decir sobre la inteligencia artificial y mucho por designar también, es decir, darle una impronta a la inteligencia artificial que permita tener esos lineamientos que tú propones, ¿no?, de ahora en adelante, ¿no? Es muy interesante. Muchas gracias, Luis. Te invitamos también a poner tu contacto en el chat para que por ahí alguien pueda brindarte por ahí recomendaciones o por ahí tú puedas colaborar con otra persona. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ir con Hilda San Andrés desde Ecuador con su ponencia La inteligencia artificial en el aprendizaje de la teoría arquitectónica. Adelante, Hilda. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Hilda San Andrés. Yo soy yo soy arquitecta, soy profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador. Y yo siempre me he movido dentro del aspecto teórico de la arquitectura. Desde que estaba estudiando arquitectura, me di cuenta que lo teórico, la investigación y la historia era en el mundo en el que yo me quería mover y por lo tanto es lo que yo enseño ahora.
cuando nosotros estábamos estudiando, mucho de la investigación y del aspecto de nuestra formación fue en bibliotecas. Y resulta que ahora nosotros tenemos una gran problemática, que es lo que hemos estado usando, lo que hemos estado conversando en este momento. La problemática de la inteligencia artificial y cómo ésta se puede incorporar dentro de nuestra enseñanza, si bien, y me pongo muy personalmente, yo también estuve en contra de la inteligencia artificial en el uso el trabajo de mis estudiantes. Y tuve esta noticia dentro justo del transcurso de este mes, en donde en Chile ahora hay un sello que un profesor, y de hecho se vende, que se ha utilizado inteligencia artificial y que debe explicarlo de manera oral. Entonces, el aspecto, y yo mientras escribía el ensayo para esta ponencia, pensaba en qué pasó cuando estábamos haciendo los cálculos a mano y luego tuvimos la calculadora. En arquitectura, qué pasó cuando nosotros estábamos dibujando a mano y luego tenemos la computadora. ¿Cómo fue ese equilibrio? Y ese equilibrio es algo que empieza desde el inicio, desde el primer semestre. Nosotros tenemos alrededor de 120 estudiantes que ingresan a la Facultad de Arquitectura, en donde ahora es tan sencillo, como vemos aquí, les traigo un perfil de Instagram de una de nuestras estudiantes, que una vez que ingresó a la carrera, quiso armar su perfil sobre cómo es estudiar arquitectura. La tecnología está en la punta de los dedos de nuestros estudiantes. No podemos pelear contra ella, sino que, como han dicho justo mis compañeros, dentro de esta mesa, la idea es la metodología, cómo lo podemos hacer. Y parte de lo que menciona Alberto Campo Baeza en su libro Pensar con las manos, se basaba justo en eso, en primero hacer las cosas con nuestras propias manos para, de esa manera, es un proceso de pensamiento, es una metodología que ya existe. Y eso es lo primero que nosotros enseñamos en arquitectura. Estos ejercicios a mano alzada, estos ejercicios libres, en donde yo tengo una traducción. La traducción que tengo, sí, dibujo a lápiz, cómo eso se traspasa a un espacio, a una maqueta, y luego eso cómo se traspasa al computador. Ese tipo de proceso que nosotros tenemos es lo que nosotros decimos que es la base, es esa nuestra reflexión. Y esa reflexión se basa a partir del argumento. El argumento, les traigo esta solo porque necesito, yo siempre soy una persona muy conceptual, el argumento es esta expresión de un razonamiento que busca probar o refutar una idea, una proposición a través de un conjunto de conclusiones asociadas. Entonces, el argumento es algo que no se puede compartir y no se puede comparar con una computadora, con una máquina, con la inteligencia artificial, porque eso nace desde este proceso, desde que un estudiante escribe, dibuja, hace con sus manos y luego pasa a la computadora. Se trata justo de una forma razonada de convencer a los demás de un punto de vista. Entonces, una vez que yo genero un argumento, puedo generar ese tipo de reflexión. ¿Cómo se hace a partir de la materia que yo doy, que es la materia de crítica arquitectónica en la carrera? Se hace todavía a partir de una lectura y un conocimiento básico, en donde yo establezco una serie de autores y de corrientes arquitectónicas básicas que se han realizado a lo largo de la historia de la arquitectura, pero le agrego lo que hemos estado hablando en este momento, el prompt. Empezamos a crear un tipo de trabajo distinto, en donde incorporamos la inteligencia artificial. Y para eso un prompt, según lo que hemos estado hablando, pareciera sencillo, pareciera fácil, pero no lo es tanto así. Acá les traigo justo esa parte conceptual que significa un prompt, es esta indicación o pregunta que se le da a este modelo de lenguaje para que realice una tarea y cree una respuesta en base a lo que yo le estoy diciendo. Pero ese prompt necesita ser muy característico. Yo necesito darle una orden concisa, precisa, detallada y además tengo que situarlo en un contexto. Por lo tanto, esto no nace de la nada. Esto es lo que nos da una idea base, que está basada en ese argumento previo y en la reflexión.
que nosotros hacemos dentro de la clase a partir de una discusión de textos y que los estudiantes para ello terminan en un trabajo específico. Este trabajo genera, como hemos estado hablando justo ahora, una imagen. ¿Qué es lo que dice una imagen? Para esto yo les requiero en esta metodología a los estudiantes que entreguen 4 cosas específicas. Una imagen generada con IA, específicamente en donde detalle qué está mostrando la imagen con la fuente, de igual manera como hacíamos en la parte teórica. ¿Cuáles fueron las palabras claves? ¿Cuál fue el detalle específico, el prompt que le dijeron a la inteligencia artificial? Que sepa muy claramente cuál es el argumento y una explicación en no más de 350 palabras. Esto suena sencillo, pero en realidad no es así. Mis estudiantes llegan a la clase después de realizar este ejercicio y se toman con una frustración que no sabían que iban a tener, porque resulta que ellos generan a partir de la lectura y esta reflexión dentro de la clase y con sus compañeros, en donde ellos quieren expresar algo, tienen una imagen dentro de su cabeza, pero resulta que al no ser precisos, concisos y detallados, no dan exactamente la inteligencia artificial, como hemos estado viendo, que ya no es una serie como un diccionario de imágenes, no es exactamente lo que ellos están pensando. Por lo tanto, necesitan de ese conocimiento previo para poder utilizar primero la inteligencia artificial, en donde les he traído aquí 3 ejemplos de mis estudiantes que han generado en clases. A partir de lo que vemos en la primera imagen es la adaptación de la historia con la contemporaneidad de la arquitectura, y ellos empiezan a dialogar y empiezan a generar ese tipo de reflexión sobre cómo convive la arquitectura del pasado, la arquitectura del presente. La imagen que vemos en la parte inferior de este señor que está dibujando está inspirado en los arquitectos que conocemos en Le Corbusier, que lo que estaba reflexionando este estudiante es a partir de la copia de la arquitectura moderna que tenemos en América Latina, en donde ella estableció cuál era el contexto. Quería tener un mapa en la parte de atrás, quería tener libros, quería tener maquetas. Al saber qué es lo que quiere decir, puede ambientar la misma imagen. Y lo que vemos en la última imagen es una reflexión a partir del espacio público, que es un problema muy común que tenemos aquí en Guayaquil, y que el desuso de estos espacios ha generado una falta total y abandono del centro de la ciudad, que es lo que muestra esta imagen. Entonces, si bien al inicio yo también peleaba con la inteligencia artificial, en cambio ahora me sirve. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan demostrar en realidad qué es lo que quieren decir. Y esto, como les digo, nace de una serie. Detrás de esto hay mucho trabajo. En estas imágenes vemos un pizarrón de clases, cómo nosotros hacemos esta discusión de textos a partir del conocimiento, cómo los estudiantes mismos establecen este tipo de mapa conceptual y este tipo de lluvia de ideas, no solo para lo que vemos en clases, sino que también como su propia metodología para poder organizar sus ideas, para poder conversar entre ellos. Finalmente, el objetivo es esa reflexión, es ese diálogo que existe entre ellos y que lo obtienen a partir de este conocimiento clave, y que al final la inteligencia artificial es solo una herramienta, no es el objetivo, sino que como fue la computadora, como fue AutoCAD, como fue la calculadora, es una herramienta para poder expresarnos. Y por eso yo pregunto finalmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como profesores para poder empoderar y guiar este conocimiento de nuestros estudiantes desde su propio ser, y cómo nosotros podemos aportar a esta siguiente generación que ya no estudia como nosotros, sino que estudia de una manera distinta? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hilda. Muy interesante también tu propuesta para, como docentes, quizás apropiarnos un poco de lo que has propuesto y quizás llevarlo a cabo en nuestras propias cátedras. Creo que es interesante llevar a cabo este tipo de dinámicas con la inteligencia artificial, ¿no? Porque nos permite realmente proporcionar distintos modos de ver a la inteligencia artificial en nuestros estudiantes, y no así como un facilitador de tareas, un amigo que nos hace los trabajos y listo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo propones esta perspectiva también crítica de la inteligencia artificial, y también como herramienta más que como reemplazante del estudiante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Hilda, te agradecemos por la propuesta. También te invitamos a poner tu contacto en el chat.
Muchísimas gracias. Bien, y finalmente vamos con la última ponencia de Cintia Virginia Soto Hidalgo, Miriam Jesús Caloretti, perdón, y Pedro Saturnino Peña Guapaya desde Perú con la ponencia Diseñando con IA, manteniendo la autenticidad en un mundo automatizado, perdón. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. No sé si se me escucha y se me ve. Estoy tratando de poder hacer que todo salga bien. Hemos estado practicando también para ver si es que no me falla la internet. Bueno, hoy día me acompaña mi Perdón. compañera Miriam también. Bueno, hablar un poquito. Muchas gracias Alejandra por este espacio que nos dan para poder nosotros dar un poco acerca de las experiencias que tenemos también en el aula, ¿no? Bueno, antes que nada, hablarles, bueno, este tema de la inteligencia artificial de alguna manera llegó y llegó para quedarse y para seguir evolucionando y de alguna forma nos reta a tener que siempre estar a la vanguardia, no solamente porque los software continuamente van actualizándose y hay siempre nuevas versiones, sino también porque de alguna manera en un principio pues todos teníamos un temor de que pues nuestro trabajo como docentes ya iba a quedar ahí, sobre todo si ya sabemos que hay universidades en China en donde ya utilizan profesores robots, ¿no? Robotizados. Bueno, entonces, más que nada es explorar un poquito de la potencia que tiene la IA y cómo de alguna forma se complementa y también nuestras experiencias. Entonces, hemos tenido un diseño manual que pues a nosotros, de alguna manera todos los que estamos aquí hemos aprendido a hacerlo de esta manera, ¿no? A la antigua, como decimos, ¿no? Manual, con horas y horas y horas en donde nosotros teníamos que razonar y ver la forma de crear a partir de ciertos, no sé, experiencias previas, conocimientos previos, ¿no? Y pues hemos pasado por toda una línea de tiempo de diseño, en donde hemos venido creando, pero en base de algo que alguien ya había creado antes y como que de repente le hacíamos una ligera modificación, pero finalmente eso pequeñito que agregábamos terminaba creando una nueva corriente, ¿no? Y de alguna forma, poco a poco, ya también nosotros hemos adaptado a tal punto la digitalización, la inteligencia artificial, de tal punto que siempre ahora ya forma parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto nosotros somos competentes digitalmente, ¿no? Y hasta qué punto se nos permite, porque si bien es cierto, yo creo que todos los que estamos aquí todavía estamos en base 4, ¿no? Base 3, 4, 5, ¿no? Yo trabajo en una universidad pública y la mayoría de colegas que están trabajando conmigo ya son mucho mayores, ¿no? Y sobre todo porque en el Perú tenemos una ley de que puedes trabajar como docente hasta cuando quieras y puedas, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia al uso de IA, ¿no? Y hay mucha crítica, al menos en las universidades públicas, con respecto em, a utilizarla y qué tanto realmente puedes confiarte en ella, ¿no? Entonces aquí podemos tener, pues es una adaptación propia que yo he hecho de cada competencia, ¿no? Y pues qué es lo que realmente se busca y se enfoca, ¿no? No voy a entrar en detalles porque sé también que Miriam va a contar un poco su experiencia acerca también de lo que es el diseño de guiones literarios, que es la parte que ella conoce muy bien. Em, y yo más que nada enseño cursos de publicidad y pues lo que yo entendí y aprendí es que pues nuestro nuevo rol como docentes es ser curadores de contenido, facilitadores de experiencia de aprendizaje, hábitos en la investigación y la educación basada en competencias, ¿no? Entonces, incluso ya para hacer correcciones o calificaciones, también me apoyo en el chat, pero no por un tema de que lo haga por mí, sino
para poder corroborar si lo que yo estoy pensando, el criterio que estoy teniendo para evaluar esa persona es el correcto, ¿no? Hasta cierto punto, si pues sabes manejarla y con la práctica tú mismo puedes crear los prompts que de alguna manera este complemento te va a ayudar, ¿no? A hacerlos más efectivos. Entonces, si realizas una curación de contenidos, sabemos todos, ¿no?, que podemos fortalecer nuestras habilidades para gestionar información, fomentar en estudiantes habilidades para gestionar información y también potenciar tu marca personal. Entonces, y esta parte yo quería entrar porque muchos de nosotros hablamos de la IA, la conocemos, la utilizamos, pero la pregunta es hasta qué punto todo el mundo sabe o dentro de nuestras redes sociales somos competentes digitalmente, ¿no? Y no hablo del tema de crear contenido y publicar lo que yo hago en mis redes, ¿no? Sino, por ejemplo, ya existen capacitaciones digitales en donde nosotros vamos a tener no un diploma, pero sí una certificación digital que se agrega a tu red social. Entonces, de repente yo reviso varios de los links de ustedes y de repente no todos tienen una lista de certificados digitales, ¿no? Que los obtienes cuando entras a estas plataformas que te capacitan y de alguna forma lo linkean a tu red social de tal manera que sale ahí ya tus competencias, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, en LinkedIn lo que hacía era consultarle a tus conocidos y de alguna manera que ellos te referenciaran para que ellos dijeran, ah, sí, esta persona sí sabe de tal cosa, ¿no? O sí tiene esta competencia, ¿no? Hoy en día, ¿no? Ya no es así, ¿no? Ya tú mismo vas obteniendo estas insignias digitales porque tú mismo te estás capacitando y ya la plataforma está ligada a las redes y se va complementando. Entonces, esto es el tema de las 4 S, muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? El tema de cómo nosotros vamos curando nuestros contenidos, vamos organizando todo lo que vamos encontrando y lo vamos digitalizando para que los chicos lo entiendan mejor, ¿no? Acá hay una lista de, aplicativos que cada uno utiliza. Obviamente esto solamente es un ejemplo, es lo que yo utilizo, pero sé que cada uno de ustedes tiene su propia lista, ¿no? Y lo genial y lo más, digamos, lo que se logra es estos 3 objetivos, ¿no? Fortalecer tus habilidades para gestionar información, fomentar en los estudiantes habilidades para gestionar información y potenciar tu marca personal como un académico o un investigador en el tema, ¿no? Este es mi personal que yo lo estoy compartiendo, ¿no? Es mi entorno personal de aprendizaje, ¿no? Como yo, de manera muy, digamos, ambigua, ¿no? Porque ya no se utiliza tanto el Excel como antes, ¿no? Ya todo es digital. Ya utilizas el del Google, ¿no? Pero como yo de alguna forma me he ido cuestionando y he ido viendo cómo era mi situación actual y cómo mejoró a raíz de que empecé a implementar la digitalización, los aplicativos. Y bueno, finalmente esta es mi propuesta de herramientas, ¿no? Eh, bueno, y esta es mi secuencia de clases que yo la he diseñado en 9 pasos, ¿no? Y que de alguna forma ya tengo incluso un cronómetro para que a la hora que yo hago mi clase me avise cuando me toca la otra fase, ¿no? Para no irme del tiempo y cumplir con cada cosa que me he organizado. Bueno, eso es más que nada lo que yo quería mostrar y terminar antes de darle el pase a Miriam, es que aún sigo luchando y uno de los retos que tengo en la universidad pública con este tema de hasta qué punto podemos utilizar la inteligencia artificial para poder eh, corregir, calificar. Por ejemplo, ahora último estoy todavía batallando, tengo que hacer un informe a la universidad porque algunos estudiantes se han quejado de que cómo es posible que utilice el Turnitin, el antiplagio para pasarles, ¿no? O porque, bueno, ya ustedes saben que el Turnitin también registra en los trabajos cuánto porcentaje de IA y si el porcentaje es pues 80, 90, 60, pues es como que el estudiante no creó nada, ¿no? No racionalizó tanto, ¿no? Entonces también hay un pro y un contra. Muchísimas gracias y bueno, le doy el pase a Miriam.
Gracias Virginia. Buenas tardes a todos. Encantados de estar con ustedes. Si puedes poner las diapositivas que me corresponde, Virginia, por favor, o las comparto yo. Perfecto. Realmente lo nuevo siempre, la anterior, por favor, ahí, perfecto. Lo nuevo siempre sabemos ha generado resistencias, pero uno ves que esto se desarrolla, se va adaptando, se va desarrollando y se va generando como un equilibrio en los usos, en este caso de las modernas tecnologías y herramientas. En lo que respecta a nosotros que somos educadores y enseñamos a los estudiantes, en mi caso particular, todo lo que es redacción, creación de videos, creación de guiones, creación de textos expositivos y argumentativos. El reto que tenemos es siempre utilizar estas herramientas en beneficio para el desarrollo de estos procesos de aprendizaje, pero también para, en este caso, nuestra propia didáctica pedagógica educativa. Los beneficios son muchos los que ha traído la IA, dentro de ellos la automatización, menos tiempo en tareas repetitivas, más tiempo para la creatividad. Por ejemplo, en el caso de los guiones, es una cosa fantástica cómo facilita cuando tú le metes todo un cuento, como es en el caso mío que yo soy escritora. He metido todo mi cuento, que ya está publicado en un libro, y he utilizado a través también de los docentes digitales, que es una plataforma que existe en el Perú, se ha hecho, utilizando la IA, se ha hecho todo un dibujo animado para niños, para el colegio, ¿no? Ahí Da Vinci, se ha utilizado Da Vinci para poder crear y diseñar escenarios antiguos, modernos, interesantísimo. Ha salido y lo hemos colgado en la guía y en un tiempo rapidísimo. También otra forma como hemos venido utilizando en este caso ha sido, también he puesto un editorial de un libro que acabo de presentar, que hemos presentado en junio con Virginia, y he puesto todo el editorial del libro y la IA me ha sacado un diálogo, ¿no? Le hemos dado el prompt para que me pueda sacar un diálogo de dos personas y han hecho una interpretación de ese editorial. Interesantísimo, porque en base al editorial que yo he hecho, ellos lo dialogan, lo interpretan y plantean de manera didáctica un análisis de ese editorial, respetando los puntos y líneas que ahí se ha planteado en ese editorial, en el caso Guren y la lámpara azul, que hemos hecho del gran poeta barranquino nuestro, José María Guren. Entonces la gente se ha sorprendido de ver cómo no se utiliza para plagiar, para que te sesgue tu creatividad, sino cómo se ha utilizado para generar una nueva propuesta de interpretación crítica de aquello mismo que tú has creado, con independencia. Ya el editorial lo van a leer cuando lean el libro, ya sea físico o virtual, pero también hay una interpretación dialogada muy interesante, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante que podemos rescatar, la inspiración. He visto casos, porque también participo en concursos literarios, y vemos cómo intentan utilizar la IA como recurso para la creatividad, ¿no? Y hemos detectado casos de túnete, de plagio en los concursos literarios. Es interesante tratar de identificar cómo se dan estos procesos, pero siempre he identificado que hay una propuesta plana a la hora de crear productos literarios. No es lo mismo la creación humana, te puede servir como un insumo, pero el pensamiento humano es multidimensional. El pensamiento humano a la hora de construir y crear literatura no es plana la creatividad, no es como un relato. La producción literaria trabaja de dimensiones, cruza tiempos, es más compleja. Entonces, siempre vamos a encontrar esa diferencia en el caso de la inspiración humana siempre superior. El análisis e identificación de tendencia me parece interesante. Nosotros podemos proponer ahí unas nuevas propuestas y generar unas nuevas propuestas creativas, pero nos vincula todo el acceso que tienen las herramientas culturales y de estilos diversos. Virginia, el otro, creo que el tiempo se nos está para acabar, sería la otra diapositiva. Entonces, solo quiero incidir en cuanto a los riesgos,
de estandarización. Me parece que ese es uno de los riesgos que no puede aplastar la creatividad y la potenciabilidad que tiene el ser humano de saber manejar de manera magistral todos los recursos tecnológicos que pueda haber, pero a partir de la originalidad y el trabajo multidimensional que es el pensamiento crítico que ya lo han planteado muchos acá. Eso podría nada más plantear dado el tiempo que se nos está agotando y mantener ya la autenticidad y las nuevas propuestas que se vienen desarrollando con actualización y capacitación permanente de los docentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por las propuestas también que nos traen y creo que han tocado un punto bastante interesante que es justamente la capacitación docente, ¿no? De un día para otro las inteligencias artificiales han empezado a tomar cabida en cada una de las cátedras, en cada uno de los espacios educativos y el docente ha ido acomodándose a esto, ¿no? Sin embargo, es bastante relevante que el docente esté un paso más adelante que el estudiante en este aspecto, ¿no? Y que realmente generemos una conexión con la inteligencia artificial para generar nuevas propuestas educativas. Muchísimas gracias a todos y a todas los expositores y las expositoras. Ha sido realmente una comisión bastante rica, bastante completa en términos de entender un poco cómo la innovación, la inteligencia artificial se ha ido adentrando en el mundo del diseño, en el mundo de la enseñanza y desde distintos focos, desde distintas perspectivas han ido mostrando esta inteligencia y la presencia de la inteligencia artificial en estas ramas, ¿no? Desde, por ejemplo, explorar los sesgos y la discriminación de la inteligencia artificial que hemos visto con Nancy y con Luis, por ejemplo, esta idea de la reproducción de estereotipos sociales, de prejuicios culturales, que son muy significativas en las producciones de la inteligencia artificial. También hemos visto esta idea de la innovación como proceso de diseño y la IA como instrumento en esta innovación con Nicolás, que nos ha propuesto destacar justamente esa fase exploratoria del diseño con la IA desde un criterio proyectual a modo de curaduría, ¿no? Del ser humano de esta inteligencia artificial. Misaida y Clarisa también nos han propuesto un análisis de estos beneficios y limitaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza justamente del diseño que propone abordar las cuestiones éticas, como ahora también Cintia y Miriam no lo han comentado, estas cuestiones éticas y de derechos de autor, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Todavía hay mucho por pensar, hay muchas cuestionantes y muchas propuestas que deberíamos hacer y plantear distintos lineamientos en la inteligencia artificial, tanto dentro del diseño como dentro de la enseñanza, ¿no? Yubar y Marcela también nos han compartido una experiencia pedagógica que presenta también estos relatos tradicionales colombianos en términos de cómo el pensamiento crítico ya se empieza a involucrar con la inteligencia artificial y que tiene un poco de relación con esta construcción que nos propusieron Nancy y Luis de pensar la inteligencia artificial desde otros lugares, desde otros prompts quizás, ¿no? Y finalmente también Cintia, Hilda nos han presentado, Cintia y Miriam nos han presentado esta idea de discutir cómo el docente, cómo la capacitación docente va a influir también en este proceso de no solamente mantener una autenticidad con la inteligencia artificial, sino de permitir al estudiante entender esa autenticidad, ¿no? Hilda también lo había dicho y ha propuesto una metodología de enseñanza a partir de la inteligencia artificial y creo que todas sus exposiciones han permitido justamente entender esto, ¿no? Que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria que no reemplaza al docente, que no reemplaza al diseñador, que sobre todo enfatiza la importancia de ese ser, de ese otro que
genere esa curaduría de la inteligencia artificial a base de contextos, tanto políticos, económicos, como Luis también nos había mostrado lo económico, ¿no? de las inteligencias artificiales y de las megacorporaciones en este aspecto. Entonces hay que pensar cómo todo esto se va involucrando a modo de pensamiento crítico en las inteligencias artificiales, ¿no? Eso es un poco de las conclusiones que saco de todas estas ponencias. Realmente para mí ha sido muy enriquecedor escucharlos y entender un poco de cómo ustedes están abordando y de cómo vamos abordando como docentes, como diseñadores, la inteligencia artificial en nuestras cátedras, en nuestras propuestas de diseño, en nuestras metodologías, etcétera, ¿no? Ha sido una comisión bastante enriquecedora. Espero que podamos sacar muchas más preguntas que conclusiones en realidad, porque todavía falta mucho por delinear en este aspecto, pero creo que estamos en ese camino y que todos y todas estamos en esa perspectiva crítica que se requiere para encaminar estos lineamientos. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia, por su presencia en el Congreso. Agradecemos toda la colaboración, todas las propuestas que nos traen y los invitamos también a ver las siguientes comisiones que todavía siguen toda la semana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno. Gracias, Alejandra. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.